Hace unas semanas teníamos ocasión de ver pasar por nuestra costa a nuestro siguiente invitado, porque llevaba a cabo un reto solidario que era ir haciendo paddle surf desde Bilbao hasta Santander y lógicamente pues pasaba por Castruciales, pasaba por Laredo. Le tenemos esta noche aquí con nosotros en nuestro plató. Él es Borja Ortiz. Hola Borja, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Aventurero te voy a bautizar. Sí, puede ser, bien, está bien. Porque tú ya has estado aquí en una ocasión que fue cuando hiciste el reto de los machucos, que no pensé yo que había pasado ya tanto tiempo, me has dicho que fue en 2021. Sí, 4 años. ¿Subiste 26 veces los machucos? Eso es, subí... Yo los he subido una vez en coche y ya me pareció mucho. Sí, la idea era eso, hacer un Everest, tiene subir los 8.800 metros que tiene el Everest tantas veces en un puerto para llegar a esos 8.800, multiplicado por 2, 18.000 metros y tuve que hacer 26 subidas. Ay, y a ver, háblame de este reto del paddle surf, ir desde Bilbao hasta Santander haciendo paddle surf sin parar. Sí. ¿Por qué decides hacer esto? A ver, llevo ya muchos años haciendo retos. Los 2 retos que hice en aguas abiertas fue nadando en el 2014 de Castruciales a Santander, que tardé 16 horas en nadar 54 kilómetros. El año siguiente de Santander a San Vicente, también 56 kilómetros y 18 horas. Y ya no volví a hacer nada de nadar, bueno, porque es que es muy duro y... Hombre, es que son 16 horas. Y es muy sacrificado lo de nadar. Decidí no volver a hacer ningún reto más nadando, pero el mar me encanta. Entonces, hace 2 años, pues de esto que es paseando por Santander, por las playas, ves a gente haciendo paddle surf, me llamó la atención, me compré una tabla de hinchable hace 2 años nada más. El año pasado cambié la hinchable por una rígida, que es más inestable, pero va más rápido, y ya se me ocurrió hacer un reto de larga distancia aprovechando... O sea, hasta hace 2 años nunca habías tenido una tabla de paddle surf. Paddle surf he empezado el verano del 2023. ¿Y la hinchable es más estable que la rígida? No tengo ni idea de paddle surf, no sé nada. No es más estable, lo que pasa es que las tablas hinchables son más anchas. Y al ser más ancha, te da más sensación de seguridad. En principio es más estable, pero cuando el mar se mueve con una hinchable es peor. Y con una rígida pasas mejor las olas, pero sí que el equilibrio cuesta más en la rígida porque es más estrecha. Tardas desde Bilbao hasta Santander, iba a decir, todo el rato me sale decir de Bilbao a Santurce. Desde Bilbao hasta Santander, ¿cuánto tiempo tardaste? Pues son 90 kilómetros exactamente y salí a las 6:10 de la madrugada del enfrente del ayuntamiento, de la ría, del Guggenheim, y llegué a Santander a las 7:30 de la tarde, 13 horas 20 minutos exactamente. Y en esas 13 horas y 20 minutos, ¿no hay algún momento en el que digas, yo, ¿por qué me he metido en este fregado? Sí, pasé un momento malo justo después de pasar el bucero, de hecho, porque hasta Laredo llega a la 1, o sea, desde las 6 de la mañana a la 1 del mediodía pasé por Laredo, y por Laredo iba bastante bien. Pero ya llevas mucho tiempo remando. Llevaba 7 horas ya, la mitad. Bueno, pues eso ya es mucho tiempo, sí, son mucho. Muchas horas. Y entonces ahí viene el problema, justo cuando pasé el faro del pescador, hasta ahí más o menos iba bien, pero me acuerdo que miré el reloj, llevaba 57 kilómetros y me quedaban 33. Claro, llevas ya mucho y todavía te queda. Entonces ahí ese momento encima fue el único momento que me salió viento. Me salió viento del norte y en el paddle surf lo peor es el viento. Me salió viento del norte y el viento del norte me viene de lado, claro, porque yo voy de este a oeste. Y al venirme el viento de lado ya no puedo ir como iba hasta ahora en línea recta. Ya tienes que ir un poco en contra del viento, después un poco a favor, ya tienes que hacer eses, ya te lo tienes que currar y ya el cansancio acumulado, ahí pasé un rato malo. Como cuando vas con el coche con el GPS, te has equivocado de camino y ves que añade minutos a tu trayectoria. Eso es, y ya encima tienes que hacer más recorrido. Y eso sí ahí lo pasé, incluso me mareé un poco porque, a ver, el día era bueno, no hacía mucho calor, hacía 21 grados, estaba nublado, que era gracias a eso, pero estaba en ese momento que no me salga un viento fuerte o algo raro, porque entonces no lo podría acabar, porque iba súper justo de fuerzas, hasta, ya te digo, desde el Monte Buciero, desde la altura de Berria más o menos, hasta Noja, hasta el Faro de Ajo, ahí lo pasé mal. Y a partir del Faro de Ajo, pues ya entra ahí que ya ves Santander, ya te motivas y ya cada vez lo llevas mejor porque te estás acercando. Porque estás viendo un poco la luz, ¿no? ¿Te planteas en ese momento por el Faro del Pescador decir, bueno, oye, pues paro, que tampoco pasa nada, abandono, quiero decir? ¿Te lo llevas a plantear? No. No, o sea, en ningún momento
Sí que llega a pensar, cuando iba después del Faro, sí que llega a pensar, echando cuentas, dije, ahora ya estoy empezando a ir muy despacio, me parece que me van a dar a las 8, las 9 o las 10 de la noche. Eso sí que lo pensé, que iba a llegar muy tarde, pero abandonar no. Y lo que sí que pensaba cuando me empezó a marear un poco, porque el barco que me acompañara era de vela, y en ese momento fue un poco, como había un poco de viento, pudo ir un poco a vela, pero se separó de mí un poco, y se estaba un poco alejado. Y yo lo que pensaba era, ahora mismo me da un mareo aquí, me caigo al agua, estos me verían, irían donde mí, se tiraría el médico, que iba un médico que es rescatador del helicóptero 112, llamaría al helicóptero, irían a buscarme. O sea, tú ya Eso se me pasaba por la cabeza. Ya habías pensado todo lo que podía ocurrir. Sí, iba un médico en el... A ver, yo sé a ver, confío en mí, pero si va un médico en el barco, Hombre, mejor. ¿Cómo se planifica un reto así? Porque lo que te iba a preguntar es si alguien te acompaña, quién tiene constancia de que vas a salir a hacer la tronada esa de ir desde Bilbao hasta Santander haciendo paddle surf. ¿Esto cómo se planifica? Bueno, a ver, yo los 2 años estos que llevo a hacer que he hecho paddle surf, lo más que he entrenado es desde la bahía de Santander hasta Mataleñas y volver, pasando por el Sardinero y todo eso, que son 11 kilómetros. Y básicamente eso, un día sí, uno no, o 2 días a la semana, o 3, o casi, depende. Y sí que cogía días que estuviese el mar más picado de lo que me iba a encontrar en esto, para forzar, para entrenar, días de mar de fondo y tal. Y lo que más hice, que ahí sí que me arriesgué más en esto, fue que me lo hice 3 veces, venirme con la furgoneta hasta desde Santander a Laredo, echar la hinchable, cuando eso tenía la hinchable, en la playa de la Salvé, aquí. Se me olvidó la comida, me acuerdo, en el coche, y por no volver, que no me hubiera tardado nada, tiré y en Angre, que llevaba 6 horas, me dio una pájara que no podía mover ni nada, y tuvo que venir un amigo con un barco para darme comida. Y tardé 7 horas y pico en ir de Laredo a Santander. Y al año siguiente, ya con la rígida, tardé 5 horas. Claro, yo solo, en bañador, de Laredo a Santander, sin avisar prácticamente a nadie. Y eso es peor, Bueno, aunque sea menos kilómetros, pero eso es peor. conlleva un riesgo, evidentemente. Sí, de hecho, yo dije un año más porque ya me quería medir un poco porque ya tenía pensado venirme desde Bilbao. Entonces, a ver cuánto tardo desde Laredo, que es la mitad. Desde Laredo salían 38. Y dije, desde Laredo 38 kilómetros, tardé 5 horas, pues creo que 90, el doble o más del doble, porque estás más cansado, y creo que lo puedo hacer. Tú planificas que te acompañe un barco donde va un médico, por Sí. si acaso, por lo que pueda ocurrir. Sí. En 13 horas y pico habrá que comer, ¿no? Sí, no, eso ya lo tenía todo pensado. ¿Cómo se come en una tabla de paddle surf? Pues mira, llevaba, a ver, en el barco lo podía llevar todo, y yo por poder, en la tabla podía no llevar absolutamente nada. ¿Qué pasa? Que si en las paradas son incómodas, en una tabla, bueno, primero te tienes que poner de rodillas, porque de pies te caes al agua. De pies, como estés un poco despistado, te vas al agua. Es más, te cae una gota de sudor, intentas quitártela y como está el mar un poco picado, te desequilibras. Entonces, de rodillas sí o sí. Entonces, ¿qué pasa? Que el barco, mientras se acerca, que me pasa la comida, que no sé qué, es muy incómodo. Entonces, llevaba yo en la tabla, encima mío nada, pero en la tabla, en unas gomas que tiene, llevaba unas bolsas estancas y llevaba llevaba cosas que me dan mucha energía. Me imagino, sí. Los del barco les hacía mucha gracia porque eran cañas de estas de chocolate y crema, de estas que engordan un montón. Pensé que iba a ser algo más sofisticado, No. tipo, aunque sea una barrita de estas deportivas. No, una caña, porque eso me llena más. Una caña con toda su bollería industrial. Sí, que es cuanto más tiempo esté, o sea, cuanto menos paradas haga, mejor. Entonces, con 2 o 3 cañas me dura para 4 horas. Barritas necesitaría parar más. Entonces, pues las llevaba al principio lo llevaba en la tabla, para no tener que hacer el barco acercarse. Y ya a partir de Laredo, que ya iba más cansado, ya la tabla ya prefería no llevar nada, porque ya el peso y ya me iban pasando desde el barco. Pero el barco, estos me decían, Borja, es que no has tocado, porque después hay mucha gente que dice por ahí, nada, que este igual la han remolcado. Los del barco se dieron cuenta que cuando se acercaba a darme comida, les decía que me lo lanzasen, y me lo lanzaban, lo cogía y después la basura se la devolvía. ¿Y agua? Y agua también, claro. Aquarius, vamos, tengo un recuerdo de coger una botella de 1,5 litros y bebérmela de un trago. Entera. De un trago. Sí, porque va sudando y... ¿Ha merecido la pena? Sí, por supuesto que sí.
A ver, este ha sido un reto, he hecho retos de más horas, la de los machucos estuve 50 horas, 2 noches sin dormir, he hecho retos de estar 27 puertos de montaña, 800 y pico kilómetros y dormir 1 hora, en 55 horas solo una. He llegado hasta 48 horas sin dormir, cuando crucé Cantabria con esquís, desde el puerto de los Tornos hasta Potes, he hecho cosas de más dureza, de estar muchísimo más tiempo. Esto eran, entre comillas, solo 13 horas comparado con otro. Pero claro, el mar es mucho... Pero muy solitario, ¿no? El mar es muy complicado, el mar siempre es muy complicado, mucho más que la montaña. Y encontrar un día propicio... De hecho, no he vuelto a ver un día tan bueno como ese. Fue el 22 de junio y no sé si lo volveré a ver. Porque tiene que ser un día que no haga... Un día como hoy, por ejemplo, hoy para todo el mundo hace muy bueno. Sí, para irte a la playa a tumbar al sol, sí. Hoy por una tabla de pádel sur no aguantas ni 5 minutos, porque sale muchísimo viento. En Laredo además sopla mucho el nordeste. O sea, un día de sol no puede ser. Un día nublado, el problema de los días nublados es que te pueden venir tormentas, te puede llover, y ese día fue, dentro de lo que cabe, perfecto, y salen 1 o 2 en todo el verano. Entonces, ese estrés de a ver qué día cojo para hacer la prueba, eso es muy complicado. Después hablar con el del barco que me iba a acompañar, que el del barco tenía que estar todo el rato pendiente, venga, que dentro de 4 días parece que viene bueno, venga, lo planeamos todo. Sí, y que pueda, pero se puede torcer, también, claro, ¿no? pero se puede torcer, y a 5 días vista da muy bueno, y el día anterior de repente, de hecho, el día anterior dijeron que subía el viento, y dije, ya me da igual, ya tiro, porque encima el día anterior el del barco tuvo que ir a Laredo a vela, a Bilbao, desde Santander a Bilbao a vela, para después volver conmigo al día siguiente. Ya estaba de camino, ya no le podía decir que lo suspendíamos y el pronóstico iba empeorando. Pero dije, ya a suerte o a muerte, como se suele decir, tiro, y si no lo acabo, pues no lo acabé, pero ya tenía que tirar. ¿Se siente más soledad en un reto en el mar, tú que has hecho también retos nadando, o más que en uno de montaña o en bici? Sí, el mar es... Y eso que en el pádel... El mar es muy grande. Sí, de hecho mi hermano, que me grabó aquí en Laredo, le imponía eso, que me veía una cosa, un puntito allí en la inmensidad. Es un poco menos solitario que nadar, porque nadar es peor, porque nadar es que no ves nada encima. Aquí por lo menos estás de pies y sabes a dónde vas. Pero sí, hay momentos, fíjate que iba con un barco acompañado, pero cuando el rato sé que lo pasé mal, que estuve durante 1 o 2 horas, casi 1 hora y media, sin hablar con el del barco, le echaban falta que se me acercase y hablase y me dijesen algo. ¿Ibas comunicado con alguien? No. Ellos me veían, no me perdían de vista en ningún momento. De hecho, hubo un momento ahí después... Era su labor, ¿no? No perderte de vista. De hecho, después justo cuando pasé el faro del pescador, paré a comer, y cuando iba ya a arrancar me dijo el del barco, espera que tengo que cambiar el aceite del motor. Y no me dejó. Y yo, pues voy siguiendo. No, espérame. No me quiso dejar ni unos metros. Y quería ir siempre conmigo. De todos los retos que has hecho, ¿cuál es el más difícil? A ver, el que más me costó fue un triatlón que hice un poco a mi manera, que nadé 15 kilómetros, desde la Virgen del Mar a Puerto Chico, toda la vuelta a Santander, que 15 kilómetros nadando ya es como cruzar el estrecho. Eso me llevó 6 horas. Después, ¿Es como cruzar el estrecho? Sí. 15 kilómetros, o sea, el estrecho son 15 kilómetros y estos son también 15 kilómetros. O sea, la misma distancia. Sí. Igual no con tantas corrientes o tanta fama que tiene el estrecho, pero la distancia es la misma. Eso, para empezar, 6 horas nadando. Después cogí la bici y hice 180 kilómetros hasta los lagos de Covadonga. Y ahí acabé a las 9 de la noche y ahí ya andando, crucé todos los picos de Europa, durante 27 horas crucé todos los picos de Europa desde Asturias, desde los lagos de Covadonga hasta Potes, o sea, en total 48 horas. Y ahí hubo momentos que encima hizo mucho calor, que me dieron un paraguayo y le devolví, o sea, imagínate cómo estaría. Ya no me entraba comida y ahí fue cuando peor lo pasé. ¿Por qué empiezas a hacer estas cosas? Pues la primera fue allá por el año 2009, empecé a coger la afición a la montaña, a una excursión que hicimos con un club de montaña y el único que llegó a la cumbre más alta, que era la misión, pues de todos solo subí yo. Entonces ahí ya empecé a engancharme a la montaña y ya se me empezó a ocurrir, pues empezó una travesía en los Alpes que se hace en 4 días, pues dije, y haciéndolo en 4 días como lo hace todo el mundo, dije, pues esto se puede hacer en un día. Y así empezó todo. Y lo hicimos en vez de en 4 días, o sea, primero lo hicimos en 4 días y después en 20 horas. Y después ya una vez has hecho una, ya ves que puedes. Y ya haces más y más hasta...
y hasta ver hasta dónde puede llegar y el cuerpo humano llega más de lo que uno parece. O sea, Sí, tiene... ¿Es verdad eso de Sí. tu cuerpo puedes, tu cerebro el que no te deja? Sí. Si tu cabeza te deja, el cuerpo aguanta más de lo que parece. El que te echa para atrás es la cabeza. Sí, sí. Y la cabeza, si tú la cabeza te entrenas empeñas, también, ¿no? y dices, tengo que acabar sí o sí, y fuerzas un poco la máquina, el cuerpo te suele responder, sí. ¿Qué te dice la gente de tu alrededor cuando planteas una cosa de estas? Cuando dices, bueno, pues lo siguiente que voy a hacer es ir desde el Guggenheim hasta Santander en paddle surf. Pues la gente ya no sabe. Ya... A ver, esto sí que ha Ya se pillado han un poco... acostumbrado. Sí, con el pádel surf sí que ha habido un poco de... porque no es un deporte tan conocido. Es No, una y cosa además que la se gente sale un andaba poco de lo que tú poco- habías hecho sí. hasta ahora, ¿no? Sí, y la gente anda un poco porque no sabe realmente... Yo he tenido la sensación cuando llegué a... Los que lo han hecho pádel surf, esos saben lo que hay y esos saben que ha sido durísimo. Pero hay gente, los que no han hecho pádel surf nunca, que les ves por ahí, a veces por una ría, les ves así... Yo creo que hay gente que se ha pensado, este se ha dado un paseo de Bilbao hasta aquí. ¿Sabes lo que Pero pasa? ya te digo yo que no. Que no ha Yo sido creo que ningún lo que paseo. pasa con el paddle surf, acabas de dar con Sí. la palabra clave, que es la ría. Hacer Sí. paddle surf en una ría, Sí, pues un no rato tiene nada que entretenido, ver. alquilas Sí. una tabla de paddle surf Sí. con los amigos, etcétera, una cosa entretenida, pero eso Sí. no tiene nada que ver con salir a mar, No, en el mar con abierto, el paddle surf. es que el mar abierto nunca está, el mar nunca está tranquilo. Claro, Siempre claro. se mueve. No tiene nada que ver. Y aguantas, aunque parezca que trabajas los hombros y te cansas de brazos, lo que más sufres son las piernas, porque tienes que estar aguantando el equilibrio, un poco y de hecho en Ajo, cuando más se me picó el mar, te tienes que poner en media sentadilla y aguantar ahí una hora media sentadilla. Que es- ¿Una hora? Pues el tramo malo prácticamente fue una hora, sí, sí. Una hora ahí un poco agachado y apretando los dientes y aguantar allí hasta Y todavía hasta que estás se en pase. Ajo, todavía te queda Sí. llegar a Santander. Pasa que yo sabía que después de pasar Ajo se iba a Te poner venía más tranquilo. una sí. racha más Sí, porque tranquila, sí, está ¿no? todo el rato así hasta Santander. Pero yo sabía que en cuanto pasase, porque ya cuando vine de Laredo, eso yo lo sé, que en cuanto paso Ajo es donde peor se está, porque es el cabo que más al norte sale. En cuanto pasas ahí ya se pone mejor. Y Claro, yo sabía es el que que cuanto... más- el que claro, más el que adentra está al más al mar, norte. claro. Y entonces a partir de ahí ya yo sabía que el tramo malo era ese. Y cuando pasase ese iba a estar mejor. Una pregunta muy injusta. ¿Qué tienes ahora en mente? Pues ahora Algo quiero... tienes. Sí. Que en bici quiero... Porque, a ver, cuando hice lo de los machucos, Sí. pues a todo el mundo le decía que los machucos es el puerto más duro del mundo y tal, pero yo sé que no. Que el puerto más duro que hay en España, por lo menos, y casi en el mundo, de los que un puerto me refiero a los que se suben por carretera asfaltada, Sí. es el Angliru, está en Asturias. Sí, sí, sí. Y sé entonces siempre pues, he tenido la espinita de hacer algo por allí, pero como está más lejos y no tengo a la familia tan cerca, me ha dado pereza. Pero como este año acaba la Vuelta a España allí, pues se me encendió una lucecita y dije, ostras, pues estaría guay hacerlo justo cuando acabe la Vuelta a España, aprovechando todo el ambiente que hay allí. Claro, hablé con el que organiza la Vuelta y me dijeron que justo los días que acaba allí no lo ven viable porque hay mucho lío, están poniendo vallas, camiones cruzados y sería un peligro. Muchísimo tráfico, Sí, puedes entonces- correr peligro tú. Entonces, o hacerlo o el fin de semana antes, que es agosto y tengo miedo del calor, o el fin de semana después, que es septiembre, que yo creo que lo haré el fin de semana siguiente. 14 subidas al Angliru. 14 subidas que van a ser ¿cuántos kilómetros? Porque si has escogido 14 será por algo. Sí, no, quiero hacer lo mismo que dos Lo mismo que Everesting, los machucos. 19.000 metros de desnivel. ¿Qué pasa? Que los machucos es más corto. Entonces, haces el mismo desnivel en 14 subidas, hago lo mismo que en 26 de los machucos. Entonces, salen 300 y pico kilómetros, pero es más duro con los machucos. Entonces, todo el mundo me dice, pues di que haces 10 o 9 o 8. Que nadie te va a juzgar. O 7 o 8. Y entonces, pero... Tú quieres hacer 14. Sí. Y si no salen, pues no salieron. Pero sí que es más fácil decir, hago 9 y si hago 12, qué buena, que me de 9 ha hecho 12. Y en cambio, si digo que hago 14 y hago 12, ya no ha llegado. Sí que me aseguraría más tirando por abajo. Pero bueno, yo digo 14. Pero está claro que no te gusta ir a lo fácil. No, que quiero 14. Borja, entonces hablaremos como muy tarde en septiembre, cuando Sí, a ver. vayas a Asturias. Vale. Muchísimas gracias por habernos visitado esta noche para contarnos tu última aventura y tu próxima aventura. Gracias, Muy Borja, bien, un placer. muchas gracias a vosotros. Hacemos una pausa en el camino y ahora enseguida continuamos. Hasta ahora.